Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estamos para una clase virtual. Esta corresponde a la clase número 8. Hoy veremos el romanticismo como tema literario. Mi nombre es Constanza Garrido, profesora de primer año medio de la asignatura Lengua y Literatura. Entonces, ¿cuál será nuestro objetivo de aprendizaje? Es comprender la relevancia de las obras del romanticismo, considerando sus características y el contexto en el que se enmarca. ¿Qué conceptos vamos a trabajar? Obviamente el concepto de romanticismo, me pasé de largo. Sus características, neoclasicismo versus el romanticismo. Hice este último punto para que se entiendan las diferencias entre cada uno de los movimientos para que así lo entiendan mejor. Bueno, entonces les pregunto, ¿qué es el romanticismo? ¿O con qué características ustedes asocian la palabra romántico? ¿O cómo usted se imagina la época en que se desarrolla el romanticismo? ¿A qué lo asocia? ¿Al amor? ¿A entregar flores? ¿A realizar cartas? ¿Acciones que ya se han perdido durante este tiempo? ¿Con qué lo asocian? Ahora les voy a entregar una definición de romanticismo. Bueno, el romanticismo fue un movimiento cultural y político que nació a finales del siglo XVIII en Europa y tuvo su apogeo en la primera mitad del siglo XIX. Surge como respuesta a los ideales de la Ilustración y al periodo neoclásico. Se trata de una reacción llevada a cabo por escritores, pintores, músicos y otros artistas, ante la forma de concebir el arte y al ser humano en la época inmediatamente anterior. Se origina como opción ante la racionalidad del neoclasicismo, pues el romanticismo busca la expresión del sentimiento, en cambio el neoclasicismo representaba el conocimiento racional. Así se propone el amor por la libertad frente a la razón ordenadora. ¿Qué quiere decir esto? Que en el neoclasicismo predominaba siempre la razón por sobre todas las cosas. Si yo tenía duda con alguna cosa específica, la razón era la que iba a dar una respuesta lógica a mi interrogante. Sin embargo, en el romanticismo, el racionalismo o la lógica se deja absolutamente de lado, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que acá estamos frente a lo emocional o lo irracional, ¿ya? Este es uno de los movimientos más importantes de la historia del arte y literatura. Fue impulsado mayormente por jóvenes motivados por el patriotismo, la libertad y justicia. Es idealista, pues antepone los ideales ante la razón o la misma realidad. La actitud moral y sentimental los conduce a la insatisfacción ante la vida y sociedad. Podemos ver que acá hay o existe un espíritu algo revolucionario, ¿ya? Ellos quieren cambiar con respecto a la concepción de vida que ellos tenían en épocas anteriores. Si ustedes recuerdan, nosotros al inicio de la unidad, que es la libertad como tema literario, vimos un fragmento de la película Los Miserables, ¿se acuerdan? Bueno, esa película específicamente, que está basada en un libro de Víctor Hugo, ahí demuestra todos los elementos relacionados al romanticismo. Este afán de querer cambiar lo instaurado, de luchar por los sueños, de ser revolucionario, todo esto influye en este periodo romántico, ¿ya? La insatisfacción, ya sea por un sistema, un modelo económico, un modelo de sociedad, los lleva a aislarse, lo que provoca en ellos individualismo. Es por lo tanto muy subjetivo, ya todo lo que se va a escribir o realizar. El autor se interesa en su yo romántico. Este aislamiento le conduce a la búsqueda de la naturaleza, una naturaleza idealizada. Su individualismo y soledad hace que el romántico prefiera lo natural antes que lo industrial o artificial. ¿Ya? Recuerde que acá hay una búsqueda con el interior, por eso se dice que es subjetivo, porque nace a partir de mis inquietudes como persona. Acá el afán del arte en general no es vender o obtener riqueza con respecto a lo que yo realizo, ¿ya? Acá hay otras finalidades con respecto al arte.
¿Qué símbolos nosotros podemos encontrar en el romanticismo? En la poesía romántica, distintos elementos recuerdan la fragilidad de la humanidad y el abandono de la razón para privilegiar las emociones. Algunos de los símbolos que aparecen con frecuencia y que representan esta corriente son: ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles van a ser los conceptos o las imágenes recurrentes en la literatura específicamente, que es lo que nos importa a nosotros? Primero, las imágenes de piratas y gitanos, ya que estos representan a sujetos que no se ciñen a las normas de la sociedad. Ya recordemos que acá el ideal del ser humano es ir en contra de todo el sistema. Ya está aburrido, el ser humano está cansado de imposiciones, de imposición de ideologías, si yo quiero hacer un arte determinado tiene que tener una forma. El ser humano aquí se aburre, ¿ya? Por lo tanto, él quiere romper con todos esos esquemas que ya están establecidos. Por eso podríamos decir que esta es como una época revolucionaria, ¿ya? También encontramos fantasmas, vampiros y la estética mortuoria. Aparecen también quebradas y riscos, cementerios e iglesias en ruinas, en representación de un pasado añorado, la inmensidad del mar que desborda la naturaleza humana. Entonces, como les dije anteriormente, acá o en este periodo específicamente existe una desolación del ser humano, un individualismo del ser humano, la soledad, la búsqueda de respuestas que estas no son encontradas a través de la lógica. Por lo tanto, acá hay poco menos que un problema casi existencial del ser humano, por decirlo de una manera. ¿Cuáles son entonces los principios o los pilares del romanticismo? Primero tenemos la expresión de la interioridad. Los artistas buscan expresar lo que ellos sienten, viven o imaginan. Por lo mismo, las obras del romanticismo comienzan a aparecer con mucho protagonismo temas como el amor, la muerte y la naturaleza. El amor se presenta como una fuerza que obliga a la persona a actuar más allá de lo que ella misma considera racional. Recordemos, acá lo racional en el romanticismo no existe. La muerte se muestra como una vía de escape a la vida terrenal, la que se percibe como difícil y llena de sufrimientos. Respecto de la naturaleza, los románticos la ven como un reflejo de sus sentimientos, la que se expresa en paisajes natural alejados de la vida cotidiana. Tenemos otro principio que es el afán de libertad. El tema de la libertad recorre todo el romanticismo, ya que se considera fundamental para la expresión propia, para el desarrollo de cada ser humano y para el progreso social. En este principio se presenta un espíritu de rebeldía, un afán de ir contra las normas y lo establecido. Sin embargo, no podemos decir que el ser humano está en contra de todo y nada le guste y seamos rebeldes y luchemos. No nace desde ese concepto, ¿ya? Sino con el fin de cambiar cosas o situaciones que a nosotros nos hicieron sentir mal como ser humano o nos aislaron como seres humanos, ¿ya? Siempre el ideal de cambiar para mejorar y tener una mejor sociedad. Y otro principio dentro de estos textos es la cultura local. Dice que en el neoclasicismo los referentes eran siempre los antiguos griegos y romanos. Recordemos que el periodo neoclásico es retomar, como dice su nombre, es lo nuevo de lo clásico, retomar lo clásico y mejorarlo, ¿ya? Eso es lo que busca este periodo. Por lo tanto, podemos decir que no nace de una creación propia o personal, sino que imita otro periodo u otro arte. Sin embargo, en el romanticismo, los artistas comienzan a buscar nuevos referentes. El primero que les llama la atención es el contexto local. ¿Qué quiere decir? Que estas personas empiezan a mirar a su entorno, a mirar, a observar las personas que viven en su casa, en las calles, a lo mejor en los locales, pienso, en los bares donde podían asistir. Todo eso ellos lo empiezan a anhelar, a mirar, y a observar, ¿ya? Y buscan presentar las características de su pueblo y de algunas costumbres. Vinculado a esto, los artistas se interesan por las leyendas y las creencias propias de cada región. Todos estos elementos los incorporan
en sus obras. Por lo tanto, podríamos decir que aquí surge un espíritu patriótico dentro de la intención que ellos tienen en sus escritos. Entonces vamos a ver una breve comparación entre el periodo neoclásico y romántico. El neoclásico busca educar y dar lecciones morales. Recuerden que esa era la intención, dejar una enseñanza. Y en el romanticismo busca conmover y transformar al lector, es decir, llegar al alma o al corazón del lector y modificar su pensamiento con respecto a la vida en general. Otro elemento del neoclasicismo exalta el predominio de la razón a través de la adecuación de los cánones. Recuerden que los cánones son modelos, ¿cierto? Y en el romanticismo exalta los sentimientos del autor en su hablante lírico. Para ello se buscan nuevas formas, temáticas, métricas, estilísticas, entre otras. Es decir, acá hay una innovación con respecto a cómo yo voy a presentar mi arte. Neoclásico imita o retoma los preceptos estéticos de la antigüedad greco-romana, buscando valores universales de belleza. El romántico se valora el genio creativo del individuo y su originalidad. Se busca lo auténtico, diferente y revolucionario. Acá la imagen del creador es que el escritor, el artista, dibujante, entre otros, no nace, sino que se hace. ¿Ya? Los temas son clásicos y didácticos, hay un sentimiento universalista, y en el romántico los temas se alejan de lo cotidiano, se busca lo exótico, hay una intención por retomar las tradiciones y el folclore popular, y el ensayo, las fábulas y el teatro son los géneros preferidos en el periodo neoclásico, y en el romántico se busca innovar en todos los géneros, es decir, romper todos los cánones o modelos establecidos de escritura, de arte en general, y realizar algo nuevo. Acá tenemos un ejemplo de un poema romántico: que Dios es mi barco, mi tesoro, que Dios es que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Por ejemplo, en este poema podemos observar que hay una exaltación del yo, ¿cierto?, en el mí, y la libertad como ideal de vida, ¿ya? La imagen del pirata en este caso como el rechazo a las leyes y las normas establecidas. Entonces, para finalizar, recordemos que el romanticismo es un movimiento artístico y literario que se va a oponer a la razón y busca la expresión del sentimiento. Podemos encontrar como características rebeldía de la razón, ansia de libertad, ruptura de normas convencionales, valoración de lo nacional y tradicional, individualismo y subjetivismo, soledad y gusto por la naturaleza, e imaginación y sentimientos. Estas son las más grandes características con respecto al periodo romántico y cómo los escritores reflejan estas temáticas en su arte, ¿ya? Entonces, como siempre, complementamos tu aprendizaje con dos links: el primero relacionado con el romanticismo como concepto y el segundo, grandes autores. Acá van a quedar sorprendidos, ya sea con escritores, compositores, entre otros. Sobre todo la música en este periodo tuvo un gran apogeo. Y para que usted ejercite con respecto al objetivo de esta clase, que era que usted comprendiera los textos correspondientes a este periodo, le dejo una actividad en su texto de estudio en la página 248. ¿Ya? Abajo usted puede encontrar el link, le hace clic y busca la página 248 para que pueda realizar este ejercicio. Entonces, como cada clase, lo dejo con una frase que es la siguiente: no me gusta cómo enseña la profesora. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué los estudiantes dirán eso? Bueno, próxima clase entonces veremos los textos argumentativos y ahí responderemos el por qué o a qué elemento se relaciona dicha frase. Entonces, chicos, espero que se haya entendido el video. Les recuerdo que está la guía ya disponible en la plataforma para que ustedes la puedan trabajar, y también tenemos el correo de consulta que también está en la guía. Bueno, espero verlos pronto y cuídense. Adiós.